Buenos días, iglesias. El día de hoy les traigo de parte del Señor el tema, se llama el gran juicio. El gran juicio. Vámonos al texto de Hebreos 9, 27 al 28. Nos dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre celestial, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por la sabiduría que nos das cada día, Padre, para trabajar para tu reino, Señor, para predicar tu palabra, para ganar almas para tu reino, Señor. En esta oportunidad te pedimos sabiduría para los que escuchen esta tu palabra, Señor, para que se den cuenta del gran juicio que tú tienes para las naciones, Señor, y que queremos que se libren de ese gran juicio, Padre amado. Por eso traemos esta palabra, esta tu palabra, para que puedan ser edificados a través de ella y puedan cambiar si están haciendo las cosas mal, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos misericordia para todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor. Quizás tú cambiándolos con el Espíritu Santo y que puedan ser librados de ese gran juicio que tú tienes, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como dice la palabra, morirán y después viene el juicio. Pero todos tendremos un juicio, unos para salvación y otros para condenación. No como dice el mundo, que todo el que se muere se va para el cielo. Es una vil mentira, porque la palabra de Dios dice que tendremos un juicio. Y dice que de todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, de eso daremos cuenta el día del juicio. O sea que nada se le va a escapar a Dios. Todo lo que hacemos o lo que hemos hecho en esta vida, antes de aceptarlo, eso fue borrado. Si tú lo aceptaste, te arrepentiste de corazón, Él borra tus pecados. Pero después que hagas cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, allí sí vas a tener tu gran juicio. Entonces, mi recomendación es que te arrepientas y vivas en santidad. Vámonos al texto de Juan 5, 28 al 29. Dice la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso lo dice la palabra, no soy yo que estoy diciendo, es la palabra de Dios. Y si te portaste bien, a resurrección de vida. Si te portaste mal, si no obedeciste a la palabra de Dios, si no cumpliste sus mandamientos, irás a resurrección de condenación. O sea que si murió la persona, va a resucitar, pero para condenación si no se arrepintió, si no aceptó a Jesucristo como su Salvador. En Daniel 12:2 miren lo que nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los que duermen son aquellos que han muerto. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, tienes que ser obediente, tienes que arrepentirte, tienes que hacer la voluntad de Dios para que puedas alcanzar esa vida eterna. Si no, si haces lo contrario, lo que te espera es el infierno. No hay otro camino, el cielo o el infierno. En griego la palabra kipiris significa juicio, que es pro o en contra, tribunal, justicia, ley divina, juicio, condenación. Y en español la palabra juicio es facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Entonces yo les traigo 8 puntos de quienes sufrirán en el
día del juicio, quienes sufrirán. Entre ellos están los hechiceros, adúlteros y mentirosos. En el libro de Malaquías 3:5 nos dice que estos tres tipos de personas sufrirán en el día del juicio. Malaquías 3:5, miren lo que dice la palabra de Dios. Y vendré a vosotros para juicio, seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si está realizando alguna de estas injusticias, algunos de estos pecados, porque son pecados, la hechicería, el adulterio, la mentira, son pecados que te llevan al gran juicio y por ende al infierno. Entonces, si estás cometiendo este tipo de injusticia y no tienes temor de Dios, para arrepentirte, sabes que te espera juicio. Mi invitación, como siempre se los digo, es arrepentirse y convertirse a Cristo para alcanzar vida eterna. El segundo punto de quienes sufrirán el día del gran juicio son los no arrepentidos. Ahí está la respuesta, no arrepentidos. En el Evangelio de Mateo 11, del 20 al 22, veamos qué nos dice. Y esos son muchos cristianos, no solo la gente del mundo, sino muchos cristianos que demuestran el no arrepentimiento verdadero. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Todas estas ciudades no se habían arrepentido, y esto lo estamos viendo, que hay cristianos que están viendo los milagros. Aquí veían los milagros que Jesús hacía, pero no se arrepentían. Y en la actualidad hay muchos cristianos que están viendo los milagros que Dios ha hecho en muchas vidas de los hermanos y no se arrepienten. Están pecando y pecando y pecando y siguen haciendo lo mismo. Y sabes que el que practica el pecado es del diablo, y el que es del diablo irá al infierno con el diablo. Entonces hay que arrepentirse de corazón, de verdad, obedeciendo el Evangelio de Cristo. Los terceros que sufrirán en el día de juicio son los que no oyen y reciben la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que oírla y hay que recibirla. No es solo ser oidor, sino hacedor. En Marcos 6, 10 al 11, miren lo que nos dice. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Nos damos cuenta, o si recuerdan, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con el fuego, porque Dios hizo caer lluvia de fuego sobre esas ciudades por el pecado tan aberrante que hacían. Estaban totalmente llenas de pecado. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Escuchan palabras y no cambian, y le están diciendo y no cambian. Eso pasaba en Sodoma, también es lo mismo. Y dice aquí que
será peor el castigo, imagínense, para aquellos que no reciben el Evangelio y se arrepienten de verdad, será peor que para los de Sodoma y Gomorra. Y el cuarto punto, sobre quienes sufrirán en el día del juicio, son aquellos que practican el pecado y se complacen con los pecadores. Vamos al libro de Romanos 1, 21 al 32. La carta de Pablo a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. El lesbianismo, el homosexualismo se ha agrandado. Cada vez hay más y más, y se están apoderando del gobierno y ya quieren sacar leyes. Por eso es que nosotros debemos seguir en oración, pidiéndole a Dios que no afecte a su iglesia, que sigamos predicando el culto sin problemas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estás viendo al hermano pecar, muchos están viendo a los hermanos pecar y no les dicen nada, no los reprenden, no les aconsejan, sino que se complacen en su pecado. Y con el mundo también. Están en el pecado y lo que hacen es que se complacen. Hay que hablarles del pecado, hay que predicarles la palabra, hay que tener misericordia de esas almas que se están perdiendo para que se arrepienten y se conviertan a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? No consentir el pecado, ni en su hogar, mucho menos. Entonces, en el hogar, como la otra persona no es cristiana, no le decimos nada. Hay que hablarle, hay que aconsejarlo con amor. Entonces, usted ya es cristiano, no debe complacer el pecado, repréndalo con la palabra de Dios. Por eso es que hay que grabar la palabra para poder citarle citas bíblicas y que se den cuenta de que lo que hacen no le agrada a Dios. Entonces, el quinto punto de aquellos que sufrirán el día de juicio son los que predican y no aplican. En Romanos 2, 1 al 8. El justo juicio de Dios, dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que en su benignidad te guía al arrepentimiento.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, hay que predicar la palabra, pero también debemos de no hacer lo que desagrada a Dios, porque nada hacemos si le hablamos a una persona y terminamos haciendo lo contrario. Entonces, tu comportamiento de vida debe ser un ejemplo al mundo y que se note que Cristo está haciendo la obra en nuestras vidas de cambiarnos, de renovarnos cada día y no caer en el engaño del mundo, que lo que quiere es que hagamos lo que a ellos les agrada y no lo que agrada a Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que el que juzga debe de juzgar con justo juicio y poniendo el ejemplo, no haciendo lo que desagrada al Señor. El sexto punto de aquellos que sufrirán en el día del juicio son los que causan división. Vámonos a Tito 3, 10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué pasa? Que como iglesia de Cristo no debemos tener preferencias, ni hacer grupitos para terminar dividiendo a la iglesia. Al contrario, debemos estar más unidos y compenetrarnos más en las actividades de la iglesia, en la comunión, y así evitar el gran juicio. No como hay muchas iglesias que lo que hacen es que generan grupitos y comienzan a murmurar, se mete a la murmuración y ese es un gran pecado. Nosotros debemos de obedecer conforme a lo que dice la palabra. Y en Judas 17 al 19 veamos quiénes son los que dividen, causan división. Judas 17 al 19 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son? Los que no tienen al Espíritu, por eso que quieren que la iglesia se divida. Entonces lo hacen con ese propósito de desintegrar a la iglesia, o de murmurar contra el hermano, que los hermanos tengan contienda, y así de mil maneras se inventan para separarnos. Entonces tenemos que ser sabios y no dejarnos engañar. Los séptimos que sufrirán el día del juicio son los injustos. Los injustos. Vámonos a la segunda carta de Pedro 2, 7 al 9. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces todo el que actúe en injusticia, no se arrepienta, lo espera el gran juicio. Entonces analicémonos y démonos cuenta si estamos haciendo injusticia en alguna u otra forma, y recapacitemos y andemos en la justicia de Dios, y que sea todo conforme a su voluntad, no queriendo siempre tener el beneficio, siendo egoísta para nosotros mismos y no pensamos en el prójimo, en nuestro hermano. Entonces los injustos también irán al gran juicio. La octava
Los octavos que irán al gran juicio son los impíos. Aquí mismo en la carta de Pedro 3:7. Veamos que nos dice. Segunda carta de Pedro 3:7. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, ese día los hombres impíos tendrán ese juicio y perderán, porque dice la perdición de los hombres impíos. Entonces, esos son los 8 puntos por los cuales estos tipos de personas irán al gran juicio. Entonces, invitación es a arrepentirnos, a apartarnos, a no seguir en lo mismo, sino cambiar, renovado en el espíritu, dice la palabra, ¿no? Entonces, les traigo 4 características de los juicios de Dios. La primera de ellas es que son en toda la tierra, o sea, no es que yo tengo preferencia, que porque tú eres así, a ti no te va a pasar, no. En toda la tierra serán los juicios. Entonces vamos al primer libro de Crónicas 16, 12 al 14. Veamos qué nos dice el primer libro de Crónicas 16, 12 al 14. Miren lo que nos dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. O vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, no solo aquí en Colombia, en Estados Unidos, no, en toda la tierra. Y en el Salmo 105 nos corrobora esto. Salmo 105, 7. Que nos dice que los juicios de Dios son en toda la tierra. 105, 7 nos dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. En toda la tierra, no es mentira, sino es la pura verdad, que Él hará juicio en toda la tierra. La segunda característica es que son verdad y justos. Salmos 19, 9. Él no miente. Y si Él dijo que se van al infierno los desobedientes, los que no le acepten, los que no se arrepientan, lo va a cumplir. Así como se han cumplido muchas cosas y se cumplieron y se están cumpliendo, porque lo estamos viendo en las señales de los últimos tiempos, también se va a cumplir el juicio. Entonces, Salmos 19:9, miren lo que nos dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, no es que Dios te va a condenar habiendo hecho tú lo bueno, no. Si tú te condenas porque no obedeciste al Evangelio de Cristo, porque no le aceptaste, no le recibiste y no cumpliste su mandamiento, todavía tienes tiempo, todavía hay tiempo para arrepentirse, para obedecer y para no dejarnos engañar del enemigo. Entonces aquí en Apocalipsis 16:7 también nos afirma que los juicios de Dios son verdad y justos. Apocalipsis 16:7, miren lo que dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Son verdaderos y justos. O sea, Dios no miente. Todo lo que dijo se está cumpliendo. Lo estamos viendo día a día. Lástima que muchos no creen, muchos no se arrepienten, pero tú que estás escuchando esta palabra,
que eres consciente, que eres sabio, toma la decisión de arrepentirte de verdad y convertirte a Cristo, obedecerle, y Él por su gracia te regale la salvación. Entonces, así como sus juicios también, las promesas, así como sus juicios son verdad y justo, todo lo que te ha prometido aquí en esta su palabra, también te lo va a cumplir. Entonces nosotros como cristianos solo nos queda obedecer su palabra, la obediencia, que esa es una palabra clave, obediencia, que es lo que más le agrada a Dios. La tercera característica de los juicios de Dios es que no dejará pasar nada por alto, nada se le va a pasar. El libro de Eclesiastés 12, 13 al 14. Porque si tú cometiste un pecado, si tú no te has arrepentido, no le has obedecido, no le has aceptado, te viene tu consecuencia. Entonces, Eclesiastés 12, 13 al 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, todo pecado encubierto vendrá a juicio. No se te olvides, no creas que porque no te vieron, que estás solo, a Dios no se le escapa nada. Dios es omnipresente, te puede ver donde quiera que tú estés, así que no te puedes esconder. Eso es lo que Jonás quiso hacer, esconderse de Dios, pero no pudo. Entonces no vayas a hacer lo mismo, sino obedece. La cuarta característica del juicio de Dios es que todo lo que hables se te tendrá en cuenta. Así como dicen los policías, todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces todo lo que tú hables tendrás que dar cuenta en ese día. Entonces tenemos que saber hablar, aprender a hablar, a escuchar más y hablar menos. Porque Dios nos dio 2 oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Entonces, el hombre sabio es prudente, el cristiano sabio es prudente. En Mateo 12:36, miren lo que nos dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, o sea, de ella vas a dar cuenta. Entonces, piensa bien antes de hablar. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque es delicado. Hay una nota que nos dice: juicio ante el gran trono blanco, en Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Vamos a mirar el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Son los libros de los que van para el infierno, que tendrán el juicio. Y otro libro fue abierto, o sea, un libro, el cual es el libro de la vida. En ese que debemos estar escritos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, si tienes tu nombre escrito en el libro de la vida, no permitas que lo borren por tu desobediencia. Entonces, Dios quiere que tú seas salvo. Jesucristo murió por ti. La decisión es tuya, tú eres el que tienes que tomarla.
o la tomas o la dejas, pero está en tus manos. Nada es a la fuerza. Decide, toma la mejor decisión. Sé sabio y no necio. Entonces les traigo la conclusión. Bueno, antes de la conclusión les traigo una solución. En 1 Pedro 4, 12 al 19, ¿cuál es la solución? Que padezcamos como cristianos, que no nos dejemos engañar ni dejar caer en la tentación, sino que padezcamos como cristianos. Dice en primera carta de Pedro 4, 12 al 19. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si el justo con dificultad se salva, o sea, ¿dónde va a aparecer el pecador? ¿Dónde? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay que hacer el bien a todos, no hay que tener preferencia, a todos. Dice la palabra que ames a tu enemigo, o sea, tienes que hacerle bien a todos. Bueno, llegamos a la conclusión. La conclusión nos sale una pregunta que nos dice: ¿cómo evitamos el gran juicio de Dios? ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo lo evitamos? Andando en el amor de Dios. Primera carta a Juan 4, 17 al 18. Miren lo que dice. Andando en el amor de Dios. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo lo evitamos? Andando en amor. Jesucristo nos demostró ese amor por el prójimo durante toda su vida. Nunca ofendió a nadie, nunca hizo que alguien pecara, sino que siempre demostró su amor por el prójimo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, tomar ese ejemplo, demostrar ese amor para evitarnos del gran juicio. Y también siendo misericordiosos. Es otra forma de evitar el gran juicio de Dios. En la carta a Santiago 2:13 nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces tenemos que ser cada día más misericordiosos, tener compasión con esas almas que no conocen a Cristo, que no se han arrepentido, que no saben, que son ignorantes del Evangelio. Hay que hablarles, no hay que juzgarlos, porque ellos no saben que están haciendo mal. Hay que enseñarles la palabra para que se conviertan a Cristo. Y en Mateo 5:7, es lo que nos dice el Señor Jesucristo. En Mateo 5:7, la bienaventuranza de los misericordiosos. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿tú quieres que tengan misericordia contigo? Tú tienes que ser misericordioso.
Entonces no puedes recibir lo que tú no das, tienes que darlo. Tener misericordia con los demás para que así Dios también tenga misericordia de ti. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y oremos. Padre celestial, Dios eterno, Dios del universo, tú que eres grande en misericordia, en poderío, a ti te damos la gloria, la honra, el poder, Señor, porque es tuyo. Nosotros no podemos hacer nada si no es tu voluntad, si tú no lo permites, Padre. Por eso rogamos en esta hora que esta palabra haya llegado a muchos, Señor, que sirva para cambiar a muchas almas que están engañadas, que andan en la desobediencia, Señor. Te rogamos misericordia para con ellos, para que se conviertan a ti, para que crean en tu palabra, para que obedezcan, Señor, y puedan evitar ese gran juicio, Padre, ese gran juicio que tú tienes para todas las naciones, Señor, y que solo lo evitamos cuando somos obedientes a tu palabra, cuando somos leales a ti, cuando te obedecemos, Padre eterno. Gracias, Señor, por escuchar esta palabra, por escucharnos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.